Correcto. Para nosotros imprescindible alguna pequeña reflexión sobre lo que pasó ayer de nuestros invitados. Pequeña reflexión porque tenemos tantos, pero tantos temas para compartir. Voy a empezar con Claudio Yaquelin y con una frase que me deja José del Río con su nota de hoy, y es el final. Dice: Argentina no la entenderías. Esta frase realmente a todos nos cabe, Claudio. Me parece que Argentina es difícil de entender, pero vos hoy das algunas puntas, ¿no? ¿Podrías decirnos de todo lo que escribiste, qué es lo que te parece más importante que tenemos que tener claro de lo que pasó ayer? Voy a decir 5 o 6 elementos que me parece que explican bastante. Primero, peronismo unificado. Segundo, oposición dividida. Tercero, muy mala campaña y muy malas los desempeños de los candidatos Patricia Bullrich y Javier Milei. Tercero, cuarto, plan platita, muy eficiente para llevarlo a cabo por parte de Massa. Quinto, el enojo fue superado por el miedo. Claramente, y hubo un voto útil. El temor a que Milei pudiera ganar en primera vuelta, que se había instalado después de las PASO, también operó con mucha fuerza. Bueno, a ver, estas son como datos objetivos. Estamos hablando casi de datos, ¿no? Opinión con datos. Son los hechos. Y si vos mirás, además, lo que vos tenés en esta elección es un espejo invertido de lo que pasó en 2015. A ver. ¿Por qué? 2015 se dividió el peronismo. Y cuando vos mirás, Scioli obtuvo el 37,08% de los votos. Hoy Massa tuvo el 36,08%. Es decir, ¿qué se dividió ahora? Se dividió la oposición. Y en ese momento lo tuviste a Macri con 34,15%. Esto es en la primera vuelta. Sí. Hoy Milei en 29%. Lo pedís, lo tenés, abajo. Acá están. Ahí está. Estos son los resultados. Con menos participación ahora, tuviste 4 puntos menos casi de participación, y Massa tercero con 21, hoy Bullrich tercera con 24. Vos mirás, es un espejo invertido. Y ese espejo invertido, ¿a quién benefició? Benefició al peronismo, que hizo su peor elección en la historia, en una elección presidencial, digámoslo, pero la división... Aún ayer. Esto es importante destacarlo. Es la peor elección presidencial de la historia del peronismo. Ahora, frente a la división de la oposición, el peronismo sale ganando, y esto es lo que buscó Massa y esto es lo que logró Massa. Encontramos errores en las dos campañas de la oposición, ¿verdad? Muy gruesos. Yo creo que tanto Milei como Patricia Bullrich fueron peores candidatos de las PASO a la general que hacia las PASO. Los dos defeccionaron. Defeccionaron Milei cerrándose, creyéndose que era presidente y endureciéndose y ganándose nuevos enemigos él y su entorno. Y quedando en el foco de atención. Y Patricia Bullrich demostrando que era muy vulnerable, que su primera participación, desempeño en el debate fue de muy bajo nivel, y demostró que la oferta de que era terminar con el kirchnerismo era una oferta vieja, que estaba vencida, porque la idea era que el kirchnerismo estaba en remisión y la gente lo que esperaba era una idea de futuro que ella no ofrecía, sino una mirada de pasado. Por otro lado, ayer hablábamos con Gaby, con Rubén, en tiempo real, mientras estábamos conduciendo la transmisión de elecciones, de cómo estaba movilizándose el aparato, cómo cambiaba en relación a las PASO esta movilización. Claudio, Gaby, tenemos a Fernando González, que también llegó y se sumará con su análisis. ¿Cómo empezó a sumar votos, a buscar de verdad, como hicieron siempre en el peronismo, al votante, tanto en el conurbano como en el norte del país, Gaby? Dos anécdotas, dos informaciones del día de ayer que grafican esto que estás bien diciendo y que tiene que ver con el aumento de participación. Claramente fue la gran mayoría de aparato. En Tucumán, creo que lo llegamos a comentar. Sí, lo contamos ayer. Había imágenes que me habían pasado de mirá cómo se está movilizando el aparato, y veía gente en un lugar que dije, ¿qué es una escuela esa votación? No, es la unidad básica. Es decir, estaban juntándolos en la unidad básica, ese es el aparato funcionando. Algunos dirán clientelismo y demás, pero es la movilización del aparato. Otra anécdota, me contaron ayer un fiscal de uno de los partidos de la oposición mirando lo que hacía el fiscal del peronismo en una mesa del conurbano. Tenían una aplicación en el teléfono, todo bien desarrollado, donde a las 2 de la tarde le mandó al centro de comandos de su puntero, digamos, el listado de quiénes eran de su padrón de votantes en esa mesa los que
podían llegar a votar al kirchnerismo, porque los tienen bien identificados, de las 250, 300 personas que hay por mesa, los tienen bien identificados. ¿Quiénes son los que no habían ido a votar? Claro. Fueron en remis a buscar Claro. a cada uno de esos votantes y terminaron llegando. Eso es el aparato y la estructura funcionando como un reloj. Pero un suizo. aparato que también podría tener Juntos por el Cambio si lo hicieran funcionar y que lo hizo funcionar en algunos momentos. Por eso hablamos de errores y por eso decíamos con Novarecio, hay un trabajo profesional en esta elección de parte del peronismo, ¿no? Yo que coincido plenamente y hoy le decía a un analista, digo, mira, acá lo que tuviste fue 2 campañas bastante amateur contra una campaña extremadamente profesional, pero si además el 9 tira afuera las que van adentro y la arquera mete adentro las que van afuera, no tenés chance de ganar. A ver, ¿quiénes son el 9 y la El arquera? 9 es Milei, claramente, tenía la posibilidad de ganar, tiró todas afuera, se peleó con todos, se peleó con la iglesia, hasta hacer militar la iglesia, igual que pasó en 2015 con Aníbal Fernández y el peronismo. Es interesante eso, porque se peleó con todos. Se peleó con todos y a eso le tenés que sumar Patricia Bullrich metiendo adentro las que iban afuera. Su desempeño en el debate, su demora en mostrar que ella tenía un equipo y que era más que ella misma ese equipo y que frente a lo que había, que tenían que ocultar lo que tenían atrás, lo hizo mal y tarde. Esto demuestra mucho amateurismo en la campaña, mucho desorden en la organización, tanto de los votantes como del trabajo en territorio, contra un equipo hiperprofesional que además usó todos los recursos del Estado, como suele usar el peronismo cuando está en el control del Estado, para hacer campaña, y Massa lo hizo. Y de hecho, Gabriel mencionaba caso Tucumán, ¿y a dónde fue el lugar donde él fue a buscar los votos? Al norte grande. Exactamente, Que exactamente. que había ganado Milei en las PASO Exactamente. y lo dieron vuelta. Ayer me pasó con La Rioja, que me llegaban las mesas y donde en todos los lugares donde había ganado Milei en las PASO empezaba a ganar Unión por la Patria. Fernando, ¿qué sumamos a todo esto? Y la verdad que son muchos datos los que tira Claudio y los que comentan ustedes, y está muy completo. Yo agregaría 2 cuestiones nada más, María Laura. La primera es, creo que la campaña, que efectivamente fue muy profesional, la de Sergio Massa, lo que logró es ejercer un modelo populista con convicción. La comparo con la de Mauricio Macri en 2019. Mauricio Macri en los últimos meses, cuando vio que la elección contra Alberto Fernández se le escapaba, se le iba, empezó a establecer una serie de medidas. Siempre me acuerdo que le pedía a Miguel Ángel Pichetto, el candidato a vice, que no paguen ganancias hasta 70.000 pesos. Pusieron hasta 35.000, que fue la medida de Duhovne. O sea, estableció 4 o 5 medidas populistas de plan platita, pero no fue con convicción, fue a medias y no logró finalmente poder vencer a Alberto Fernández, a Cristina y a Sergio Massa, que iban los 3 juntos. Lo hace Massa, lo hace con mucha convicción, llega a poner hasta suspender las elecciones en Israel, digamos, aduciendo que había guerra. Digo, todo lo que podía hacer lo hizo para tratar de ganar la elección. Y lo otro, la segunda cuestión, te digo, María Laura, es logró convencer a un sector del electorado de que un gobierno de él puede ser mejor que este gobierno en el que él está, ¿no? Eso, esa visión de futuro lo logró convencer. ¿Cómo Esa lo frase hizo? es espectacular, No se sabe. la que acabas de decir. A ver, la Claro. quiero recordar. Que un gobierno de Massa puede ser mejor que Que este gobierno en el que él está. En el que está Massa, exactamente. ¿Es un poco de magia? Sí, pero logró meterle en la cabeza a una cantidad, tuvo casi 8 millones de votos, meterle en la cabeza a una cantidad de votantes muy importantes que un gobierno futuro de él puede ser mejor que este gobierno muy malo en el que está como protagonista, no solo como candidato, sino como ministro de Economía. Yo sumo algo más que tiene Dale. que ver con la elección que hizo Sergio Massa, no necesariamente, también algunos dicen, en la previa, en la decisión de generar la figura de Javier Milei, de hacerla crecer a la figura de Javier Milei y también de meterse en muchas cosas en la interna de Juntos por el Cambio para beneficiar a Patricia Bullrich, porque él tenía la convicción de que a él le convenía que
ganase Patricia Bullrich y no Horacio Rodríguez Larreta porque le peleaba más en su propia pecera. Es interesante lo que trae Gaby, porque hay una... A ver, ayer estuve a la noche con Carlos Malatón, que dice abiertamente, sin ningún tapujo, que Massa de alguna manera prohijó que la libertad... En realidad no solo la libertad avanza, también estaba Milei, hace 4 años estamos hablando, diciendo a ver si puede dividir la oposición peronista, o sea, toda la oposición, una fuerza liberal que no existía en la Argentina. Esto viene pasando hace muchos años, esto además lo corrobora Malatón, y lo tomamos como dato, este es un dato. Pero hay datos y hay no solamente lo de Malatón, sino evidencias de trabajo en conjunto, Exacto. de armado de listas, de pasado conjunto también. Javier Milei viene de las filas del peronismo, de haber trabajado de asesor, por ejemplo, de Daniel Scioli en la candidatura de 2015 en el armado de programas, en brindar conferencias para el Frente Renovador no hace mucho tiempo atrás. Después se fue abriendo y se fue haciendo cada vez más liberal y supuestamente no existía nada de su vínculo con el peronismo, pero los lazos están. Incluso uno hoy bromeaba hablando con algunas personas, decía, mirá el derrotero de Luis Barrio Nuevo, que aparece como el hombre vinculado sobre Javier Milei para el armado de la campaña de fiscalización en esta elección. El Sergio Massa entró en política con Luis Barrio Nuevo, es decir, lo atraviesan a los dos tantas cosas que hasta lo de Luis Barrio Nuevo termina siendo un dato de color que los une a los dos en su historia política. Vos decías, hoy está un poquito más separado, o mucho más separado, sin embargo en las listas todavía, en las listas hay gente de Massa, ¿no? Sí, claramente, de hecho estaba el chiste para muchos en el peronismo era Massa va a lograr meter más gente en las listas de Milei que del propio Unión por la Patria. Era un chiste. Pero en el fondo muchos dicen, no, bueno, por la lista de legisladores, concejales y demás. Habrá que ver, para mí hay un punto en eso que es muy relevante, que son los senadores. Perdió senadores, y esto es muy importante, y en el norte perdió senadores, Juntos por el Cambio, que fueron a la Libertad Avanza. Esos senadores, yo quiero ver cómo se comportan. Sí. Históricamente, hay algo que ha hecho el peronismo, y él lo ha hecho muy bien desde que existe la idea del tercer senador, que es crear una fuerza provincial que se lleve el segundo lugar para tener los 3 senadores. Esto lo han hecho en Santiago del Estero, en La Rioja, en Catamarca. Digo, esto es algo que lo ha hecho con mucha eficiencia. Quiero ver cuando esos senadores ingresen a la Cámara de Senadores, cómo se van a comportar. Sí. Tenés casos, por ejemplo, el de Jujuy, los 2 senadores que entraron por la mayoría que son de Milei. A la segunda que entró en esa lista, cuando se preguntaba en el espacio de Milei, che, ¿la conocen? ¿Quién es? No tenías respuesta. ¿Fernando? No, y agregar un dato que me parece que tiene que ver con el liderazgo, ¿no? Que aprovecha Massa, que demostró ser más líder que Javier Milei y que Patricia Bullrich, por lo menos en esta instancia. Que Massa apenas salió de las PASO con un resultado muy, muy malo, como fue aquel 27%, donde se sumaban sus votos y lo de Grabois. ¿Qué hizo? Se fue al norte y habló con Gustavo Sáenz, con el gobernador de Salta, habló con Osvaldo Jaldo en Tucumán y con Juan Mansur, habló con Ricardo Quintela en La Rioja, y en términos muy pero muy duros, en términos de apriete, de decir, ojo, acá juegan conmigo porque si no juegan conmigo y yo llego a ganar, la van a pasar muy mal. Lo mismo hizo con una decena de intendentes de conurbano que le habían jugado mal, porque en los números se notaba, ¿no? Como alguna vez él lo acusó de jugar mal el propio Néstor Kirchner, y casi hay toda una mitología de que se agarraron a trompadas en el Hotel Intercontinental. Bueno, esto hizo Massa y evidentemente funcionó, porque los resultados en Salta, en Tucumán, en La Rioja y en el conurbano bonaerense son un poco los que le dan la base de este triunfo que tuvo Hay ayer. mucho para agregar, dale Rubén. No, que creo que no hay que minimizar algo, y que ayer quedó probado, que todos lo habíamos dejado de costado pensando que ahí había una crisis más fuerte, y es el poder de funcionamiento del PJ como aparato de subsistencia del poder. Ayer funcionó a las mil maravillas como siempre. Totalmente. Y es algo que lo habíamos dejado de lado. Me parece que lo que sucedió ayer claramente, que lo que muchos no vimos, es que se había dejado fuera como opción de cambio, por un lado, a Juntos por el Cambio, y la opción de cambio había pasado a ser Milei, con todo este esquema que ustedes marcaron, que había robado, digamos, se había apropiado de esa bandera, y por el otro lado, que le habían vuelto a dar a Massa la orden de reestructurar y rearmar el PJ, y todos estaban atrás de eso. Sí. Y creo que no digamos, esa fue una bola de nieve que no se vio venir,
y que ayer sí se veía durante el día, que es lo que están relatando ustedes. Y Una sobre todo efectividad porque absoluta. El peronismo, Rubén, quedó en esto de decir de subsistencia, se abroqueló diciendo somos nosotros Total. contra el resto del mundo. Si somos nosotros contra el resto. Tenés a Milei por un lado, que creció más de la cuenta y que no esperábamos que creciera tanto, y ahora se volvió una amenaza para nuestra propia base de votantes. Incluso, Gaby, incluso habiéndola dejado de costado en la imagen, después veremos en la realidad cómo queda, a Cristina, pero reforzando el poder de la cámpora en el conurbano. Sí. Absolutamente. Y a eso yo creo que hay que ponerle la campaña del miedo. La campaña del miedo fue muy eficaz frente a gente que tiene mucha relación, en muchos casos casi dependiente del Estado, a la que le bastó un solo mensaje para matar a dos rivales, los que te vienen a sacar los derechos. Esto es muy potente y esto caló muy hondo y no tuvieron ninguna manera de neutralizarlo desde el otro lado. Sí, ¿Sabés Fernando. quién lo hizo, Claudio, y quién le funcionó? Digamos, vengo de verlo en España. Le funciona a Pedro Sánchez, que pierde la elección de regional el 28 de mayo, después va a la general, como le llaman ellos a las presidenciales, y lo que hizo es hacer una campaña del miedo contra el fascismo, entre comillas, de Vox. Pero lo mismo hace Massa con Milei y también le funciona. A ver, se habla mucho de la campaña del miedo y se habla mucho de que esto era miedo versus bronca, ¿no? La bronca que expresa Milei contra la casta y contra todo, y el miedo también como emoción. Ahora, el miedo que se aprovechó es un miedo real y genuino. Es un miedo real y genuino. Es un miedo real y genuino, Hay mucha claro. gente que no quiere que se rompan las relaciones. Vamos a dar el último miedo, o el anteúltimo en realidad, que se rompan las relaciones con el Vaticano. Y esto fue anunciado el día del cierre de la campaña de Milei en el escenario. Por lo tanto, no era un miedo inventado. Se aprovecha básicamente que se dicen cosas que provocan miedo a muchísima gente. O este proyecto de una persona que está al lado de Milei que dice se puede renunciar a la paternidad. Digo, para agarrar alguna de los terraplanismos que hay entre los proyectos, el miedo era genuino. El miedo era genuino y se vio en la diferencia entre el discurso de ayer de Milei, que parecía un estadista moderado dispuesto a garantizar los derechos de Eso todo el es muy mundo, curioso. y el discurso, y te diría que más que el discurso, la apertura frenética y casi psicótica del acto de cierre en el Movistar Arena. Eran dos personas distintas. La de esa noche a la de ayer son dos personas distintas. Está la persona que estaba subida al caballo pensando que de esta manera la rompía, y el que tiene que dar mucha marcha pero hay atrás. un punto. El final de Milei de ayer lo vuelve a llevar al Movistar Arena. Y lo vuelve a poner en ese frenético Sí. gritando. ¿Por qué? Cuando él termina el acto gritando la libertad carajo, es otra vez el Milei que no es el estadista, es el Milei que está en el combate frenético, rompiendo todo. Juan Luis, ¿querés agregar algo? Mira, lo que se está discutiendo es, tenemos un personaje nuevo, es viejo pero nuevo, que es Sergio Massa, que lo estamos viendo como nuevo líder en un contexto donde no había un líder en el peronismo. Exacto. Aparece ese líder que es, por supuesto, capaz de, como todo líder en el peronismo, abarcar cualquier cosa, desde la izquierda a la derecha, digamos. Y es el líder que ahora queda con plenos poderes, probablemente, porque el vacío de poder mismo que había en el peronismo se le va llenando, lo va llenando él con su acción. Es una persona que lo que deberíamos quedarnos claro es que la incertidumbre no baja con esto, porque vos tenés un líder nuevo. A ver, estás hablando de la incertidumbre de los mercados. No, te estoy hablando de la incertidumbre política, porque es como que vos tuvieras a Vladimir Putin a cargo. Es decir, a ver si nos entendemos. Es decir, tenés un líder nuevo, un líder novedoso, que es capaz de manejar todo esto a través de todas las acciones que definimos como inteligentes, que es, bueno, hacer toda la... Profesionales dijimos, no inteligentes. Sí, pero yo diría, yo si me permitís, diría inteligentes desde el punto de vista de la acción política en cosas que pueden ser eventualmente hasta ilegales. Eficaces. En todo caso, no son democráticas, claramente. Pero ese es el líder que estás armando, que estás poniendo, no vos, quiero decir, que se está instalando, y es un líder que te va a generar... cualquier cosa es posible. Yo creo que lo que vamos a ver es que
viene un periodo nuevo, digamos, donde está todo abierto. Si gana Massa, es un líder nuevo para el país, en un contexto donde no había líderes del peronismo que lo pudieran reemplazar. A ver, ¿cuánto de esto a esta Argentina que no entenderías, que realmente no la entenderíamos ninguno de nosotros, cuánto de esto le importa, de esto que dijo Juan Luis, ¿no? De un dirigente que haga, digamos, de un dirigente que sea eficaz? ¿Cuánto a esta Argentina la seduce? Es una Argentina muy presidencialista. Vamos a seguir porque hay un montón de cosas para contar, pero acaba de publicar un tuit Javier Milei, ¿verdad? En estos momentos, a ver si lo podemos ver. Sí, ese es un tuit donde busca ir por el mensaje que planteó ayer. Es libertad versus kirchnerismo. Si no queremos perder el país en manos de este gobierno de delincuentes, es fundamental que todos los que queremos un cambio trabajemos juntos. Tenemos 30 días para hacer historia y comparte un video de 2 minutos donde se van viendo diferentes imágenes de él en las caravanas y demás, diciendo libertad o kirchnerismo, y en el kirchnerismo te mete a Insaurralde, a Massa, a Baradel. Es la campaña de Patricia Bullrich de hace 2 semanas, 3 semanas, ¿sí? Es claramente ir a apelar a ese votante, al votante duro de Juntos por el Cambio, que esperan en La Libertad Avanza que sea el mayoritario dentro de Juntos por el Cambio. Hay que ver si eso es real o no. A ver, el video se está preparando, pero el tuit nos interesa. Fíjense lo que está diciendo, es muy loco. Como dice Gaby, parece un tuit escrito por Juntos por el Cambio. Lo que quiere claramente Milei, empieza hoy la campaña para el balotaje. Y lo que quiere Javier Milei con esta señal y con lo que dijo ayer también es seducir a los votantes de Juntos por el Cambio. Por eso nos interesa lo que dice este tuit especialmente. Si pueden, vuélvanlo a poner, porque la redacción del tuit es muy, muy curiosa y lo que habla es, a ver, los tengo que seducir. ¿Qué tengo que decir? Tengo que decir lo que decía Patricia. ¿Qué decía Patricia Bullrich? Contra el kirchnerismo, Claudio. Acá lo que ves es, primero, Milei descubrió el kirchnerismo. Acaba de descubrirlo. Si uno mira el timeline de Milei, no aparece. Acaba de caer que en la Argentina existe y que maneja el gobierno el kirchnerismo. Primera novedad. Segunda, yo te diría, Milei, así como bien decía Gaby, pasó de ser el candidato de La Libertad a ser Patricia Bullrich. Así como Patricia Bullrich había pasado de ser Patricia Bullrich a ser Larreta después de la elección de las PASO, y ahora, paradojas de paradojas, hoy Sergio Massa es el Larreta de antes de las PASO. Si hay una singularidad de suma de paradojas es esta. Está claro lo que pretende Milei. Ahora, ayer y anoche bastaba mirar las redes, una cantidad de dirigentes, militantes y adherentes de Juntos por el Cambio, y particularmente del radicalismo, que le decían: yo a Javier no lo voto. Es que hubo de las dos cosas. Hubo una gran parte de dirigentes diciendo yo a Javier no lo voto, y una gran parte de dirigentes y militancia, que a mí es lo que me sorprendió y que de hecho se volvió tendencia en redes sociales en un momento, que fue el hashtag yo no voto o voto en blanco. Exactamente. Eso generó la campaña, el tramo final de la campaña sobre todo, de las fuertes agresiones entre Bullrich y Milei, generaron una ruptura que hay que ver si Milei logra con esta tabula rasa que pidió ayer recomponer esa relación. Bueno, lo primero que llegamos a la conclusión en el día de hoy, que en realidad lo empezamos a concluir ayer, pero que está clarísimo y que por estas horas en tiempo real lo refrenda Milei hoy, que es el cierre y su discurso de ayer es: la estrategia de Milei es directamente ir a seducir a la gente de Juntos por el Cambio. La necesita para ser presidente. Necesita a la gente de Juntos por el Cambio y va a decir todo lo que sea necesario para captarlos contra el kirchnerismo. Va contra Massa casi por primera vez, podemos decir, ¿no? Porque hasta ahora se cuidaban y se protegían entre sí por estos acuerdos que sabemos que tenían de convivencia. No, totalmente, no solo a Massa, ¿no? Sino al resto del kirchnerismo le costaba mucho, a Milei se costaba mucho encontrar una crítica puntual que hiciera a esto. La verdad es que lo que tiene es que necesita acelerar, porque la campaña de Sergio Massa para el balotaje, para la segunda vuelta, arrancó anoche con el discurso, porque Massa hizo un discurso presidencial, ¿no? Hizo un discurso ya para la segunda vuelta. Arrancó, se ubicó adelante y el discurso de Milei había sido muy breve, la alusión a Frigerio, la alusión a Jorge Macri, es verdad, pero era muy breve y no había esbozado ningún proyecto de país. Massa esboza un proyecto de país, entonces necesita Milei, y va a necesitar mucho más que un tuit, o 2, o 5, o 10,
para poder ponerse en la misma línea y pelearle en serio, porque como lo dijimos, Massa es un profesional de la política y si te tiene que poner una pantalla de un tren diciéndote que tu boleto va a costar 700 pesos, si lo votás a Milei o a Patricia Bullrich, te lo pone, arregla con el sindicato, te pone la pantalla del tren y después anda a hacer la denuncia, el hecho ya está consumado. Es un populista con convicción, Sergio Massa. Contra eso se enfrenta Milei ahora en una elección mucho más focalizada, una elección de verdad. Estamos hablando de dos populismos que están peleando la cosa. Ahora Claudio, Gaby, Rubén, Juan Luis, ¿son dos populismos que se enfrentan? ¿Podemos describirlo así? Sí, yo creo que no hay ninguna duda. De hecho, si uno mira, acá lo que vemos es dos fuerzas que lo que tienen son líderes carismáticos y que su apego a las instituciones y a la institucionalidad es lo más cercano a cero que se puede ver. Lo más cercano. Vos fíjate que ayer, y es interesante lo que está contando Fernando, que el discurso casi de como presidente de Sergio Massa, donde habla de los lineamientos de un país a futuro, parecía, o por lo menos su intención era defender la institucionalidad, mostrar moderación. Vos estás describiendo otra cosa. Bueno, Sergio Massa y su track record personal en la política lo que demuestra es que su apego a las instituciones y a valores es demasiado lábil. Por lo tanto, lo que vemos es esto, y yo creo que lo que está construyendo o lo que está proyectando él es hacer lo que hizo Néstor Kirchner de 2003 a 2005. ¿Qué sería? Construir una nueva transversalidad, achicar el peronismo para construir el kirchnerismo, y Sergio Massa está tratando de achicar el kirchnerismo para construir el peromacismo. Esto es el destino que está buscando, ampliar esa frontera que le achicó el kirchnerismo al peronismo y él construir esta nueva transversalidad donde los límites institucionales de ideas son lábiles, son maleables. Tiene un problema. Todos tienen un problema. No, bueno, pero para concretar y llevar a cabo ese plan que muy bien dice Claudio, Massa tiene un problema que lo diferencia mucho de Néstor Kirchner. Néstor Kirchner asume en 2003 con alguien que vino antes que le hizo el trabajo sucio, que fue Dualde Remeslenikov. Después vino Lavagna, ya con el laburo sucio hecho por Remeslenikov. Acá el economista no me va a dejar mentir. Massa tiene que hacer todavía ese trabajo de estabilización, ese trabajo sucio. Entonces, políticamente ahí tenés un choque que puede ser que le salga bien, pero es un desafío extra. Y está bueno lo que dice Gabriel. Digo, Kirchner se tomó hasta el 2005. O sea, Kirchner fue paciente. Elaboró, ganó, llegó con Dualde, metió 5 ministros de Dualde, incluido Roberto Lavagna en el Ministerio de Economía, y en 2005 dijo, bueno, es mi momento, construyo el kirchnerismo, Cristina enfrenta a Chiche Dualde en la interna de la provincia de Buenos Aires y a partir del triunfo de Cristina sobre Chiche empieza a consolidarse el kirchnerismo. Acá hay que ver si Massa primero tiene que ganar la elección, ¿no? Del 19 de noviembre, pero si sucede y quiere construir una nueva etapa del peronismo con él como líder, va a tener que también combatir su propia ansiedad, porque todos sabemos que tiene un trastorno de ansiedad, Massa que va más rápido que la pelota, ¿no? Nosotros somos de Racing con Claudio, conocíamos a un jugador que era el Piojo López, que corría más rápido que la pelota, pero era muy veloz. ¿Y en qué lo puede perjudicar a Massa correr más rápido que la pelota? Apurarse, equivocarse, porque aparte hay una persona en el peronismo o en el kirchnerismo con lo que está ahí, que es Cristina Kirchner. Está Cristina. O sea, no es fácil. No le fue fácil a Kirchner con Dualde. También no le fue fácil a Alberto con Cristina, pero bueno, son personalidades distintas, ¿no? Para decirlo suavemente. Rubén, ¿qué? No, hay algo que dijo Claudio recién que me parece que hay que tenerlo en mente, sobre todo para ver el proceso que viene en estos 30 días. Y es la cuestión. No esperemos, y sí nos asustémonos, pero no esperemos que vaya a haber ningún respeto por la institucionalidad en ninguno de los dos candidatos. De hecho, pero los dos tienen que mostrar eso. Pero es que los dos lo tienen que mostrar. A ver, te voy a decir en términos de chiste. Lo que le está haciendo el Banco Central Massa es bastante parecido, con distintas herramientas, a lo que dice Milei que le quiere hacer al Banco Central. Los dos lo están demoliendo. Uno lo está demoliendo adentro del sistema y el otro por afuera. Correcto. Esto lo vamos a ver. En muchos aspectos. Ninguno de los dos va a frenar. Los dos creen que la actual estructura tiene que volar por el aire. La actual estructura del Estado, institucional, leyes, de reparto, hasta la Constitución
Hay planteos en los dos que van en contra de lo que dice la propia Constitución. Entonces no nos asustemos a que la institucionalidad va a ser dejada de lado, te la van a tirar a la banquina y el debate va a correr por otro lado. A ver, pero vos los estás igualando. ¿En qué cosa vos crees que van contra la Constitución los dos, no? ¿En qué cosa Massa va contra la Constitución? Bueno, a ver, Milei ya lo dijimos y en muchos puntos. De hecho, muchas de sus reformas necesitarían de un cambio en la Constitución. Exacto. Massa está dando órdenes que el sistema no le permite. Massa está modificando límites, incluso fue al Congreso y consiguió que por ley le cambiaran impuestos. Pero si no hubiera hecho eso, seguiría por decreto. No parece ser un candidato que esté dispuesto a frenar en la estrategia que tiene. A ver, tanto las tres fuerzas, las tres que han tenido más chances ayer, las tres estaban por la eliminación del impuesto a las ganancias, ¿o no? Massa lo llevó adelante y eso seguramente está como un haber a favor, Claudio, claramente para la gente. Porque lo sintieron en el bolsillo rápidamente. Esas cosas son las que se perciben, las que si no generás como expectativa, lo que bien decía recién Fernando, la idea de construir un futuro en el hoy, en el presente, no en un futuro eventual, riesgoso, inimaginado, en el cual no había posibilidad. Ahora, está claro que Massa lo que hizo fue vulnerar todos los límites, digo, claro. En el uso de la campaña cuando ya tenía veda para hacer actos, lo siguió haciendo, usó los recursos, puso en riesgo a niveles extremos, que lo puede decir Juan Luis, a los niveles extremos que ha puesto la economía, a los desequilibrios los ha llevado a niveles impensables, que también es un poco lo que decía Gabriel. Va a tener un país heredado de él mismo, porque él es su propio heredero y no va a tener beneficio de inventario, porque hoy podrá contarle a la gente, como dice Fernando, que este gobierno no es de él y el gobierno de él va a ser mejor cuando él es el presidente, el ministro de Economía y el candidato, pero lo cierto es que esa herencia llega a sus manos. Entonces, esto es el riesgo que él tiene y la dificultad extrema. Están diciendo que el riesgo, perdónenme, pero están diciendo que el riesgo lo tiene en sí mismo, lo tiene él. Sí, pero yo creo que tiene algo a favor. Yo creo que tiene algo a favor que tiene que ver con algo que mencionaste vos recién. El único que se detuvo 2 minutos en el tema de impuesto a las ganancias, a decir, hagamos el cálculo si tenemos la plata para hacer esto, fue Juntos por el Cambio. Sí. Y la verdad, cero eco. No hubo nadie que pensara 2 minutos de que era serio lo que estaba diciendo, te digo, en el votante, en lo que estaba diciendo Juntos por el Cambio. No parece ser ese un valor que esté dando vuelta, el tema de saber cómo estamos con el déficit. No parece que a la gente le interesa eso, no parece que de ninguna manera, no le interesa eso. ¿Cuál es el balance del Banco Central? Y eso juega a favor de Massa hoy, ¿está claro? No le interesa eso a la gente. Yo no sería tan... A ver, quiero ser un poquito más riguroso con la gente. Yo no diría a la gente no le interesa. No, claro. Yo creo que a la gente le preocupa, pero tiene algunas cosas a las que puede evaluar cuáles son sus consecuencias, tiene otras urgencias. Vivimos en modo de supervivencia tratando de llegar al fin de cada día y me parece que esto de castigar a la gente por lo que hizo o no hizo, me parece que lo que hace... No estamos castigando a nadie. No digo de nosotros. Para Claudio, sí. Digo de la política. Lo dijo Rubén. No digo desde la política. Es interesante lo que dice Rubén. En realidad lo que están coincidiendo los dos. La palabra es otra. No es la urgencia de la gente, que los desequilibrios que le está dejando kirchnerismo a la política. Vos estás yendo al supermercado hoy, a la economía, perdón. Vas al supermercado y salís con un carro lleno y la señora de la caja te dice son 100.000 pesos. Sí. Frente a un costo de 100 lucas para llenar un carro, no hay discusión, no hay lugar para debate social sobre si el déficit creció medio punto más o medio punto menos. Exactamente. Eso es lo que estoy diciendo. Exactamente. No es tema urgente, no es la gente ni nada. No es tema urgente, no es lo que quema. Y lo que sí sucede es que en cuanto ven algún paliativo se agarra, ¿no? Sí, pero... Juan Luis. Vivimos en un régimen, se supone, representativo, republicano y federal. Vos tenés representantes que tienen que tomar las decisiones. Pensar que la gente es la que tiene que opinar para decir exactamente estas cosas, opina en términos de la política. Pero si vos le preguntás, y nosotros hicimos encuestas en su momento a la gente, o sea, ¿usted cree que no tiene que haber déficit fiscal? No, no tiene que haber déficit fiscal, tiene que haber orden, etcétera. Ahora, ¿usted está dispuesto a pagar un aumento tarifario? No. No estoy dispuesto. Eso le pasó a Macri. Es decir, si vos le preguntás directamente, vos le estás haciendo una pregunta del bolsillo de la persona. Sí. Por lo tanto, en el caso del impuesto a las ganancias, pasó lo mismo, digo por lo tanto. Es decir, es muy parecido. Vos le preguntas a quien tuvo el beneficio
Y cualquiera que se lo quiera sacar ahora se va a encontrar con una oposición. Pero es que vos tenés que tomar decisiones como representante del pueblo. Es decir, el gobierno tiene que tomar esas decisiones. Y las decisiones han sido irresponsables desde el punto de vista del gobierno actual y de la oposición de Milei. Porque Milei aprobó eso. Y también, y es una decisión del gobierno actual. Es decir, vos allí tenés un problema hacia adelante, sin duda, porque sea Milei o sea Massa el que gobierne a partir del 10 de diciembre, van a tener que hacer algún ordenamiento de la economía. Entonces la incertidumbre no es solamente de aquí al 30 o del 21 de noviembre quién va a ganar, sino cómo se va a poder ordenar esa economía, ¿no? Les quiero plantear a todos lo que creemos que va a pasar a partir de ahora, porque ahora empieza otra campaña, vamos a hablar de todo esto, ya empezó en realidad con los discursos de cierre, con el tuit de Milei de hoy, vamos a ir analizando cuáles son las señales. Ayer Massa sumó 700.000 votos más o menos. Y más también. ¿Y más también? Ahora te confirmo el número, pero creo que más. Llegó a Estoy hablando de los que se sumaron, sí. de los que se sumaron a votar. Mira, acá está. A ver, salir a seducir votantes. Exactamente, y vamos a analizar un poquito dónde pueden ir a la pesca Massa y Milei. Primero, dos datos a tener en cuenta. Sí. La diferencia de votos entre Massa y Milei fue de prácticamente 1.800.000 votos. Sí. Eso es lo que tiene que descontar Milei si quiere ganar. El balotaje se gana, el que saca un voto más que el otro, gana el balotaje, claramente. Te dice que es un final abierto el otro número. Hubo 8.760.000 personas que eligieron a otra opción, sea Bullrich, Schiaretti o Miriam Bregman. Ahí vamos a ver, en esta placa se vio lo que necesitan y después veremos cómo los va a salir a seducir. Más datos. Más datos. ¿Dónde va a ir Sergio Massa? Por ejemplo, en la siguiente placa lo podemos ir a ver. Ya tiene previsto y ayer en su discurso dijo: quiero felicitar a Miriam, quiero felicitar a Juan. Es decir, ayer le regaló cosas a todos, sí, a todos, ¿no? A todos, a los de los que le faltan los derechos, a todos, a todos. Estábamos con Rubén en MDZ cubriendo la elección y el título que le pusimos es: le tiró guiños a radicales, cordobeses y troscos. Ese todos. Fue el discurso. Absolutamente. Quiere los votos de todos y no tiene problema en seducirlos a todos. ¿Cuántos son esos votos? Tenés de Bregman 700.000. ¿Van todos a Massa? Atención, uno cree que gran parte sí, pero ya Gabriel Solano, por ejemplo, del Polo Obrero, dijo: para nosotros son lo mismo. No vamos a votar a ninguno de los dos. Es decir, el Polo Obrero, que es una parte del FIT, que perdió la interna, es decir, minoritaria del FIT, dice: no votamos a ninguno de los dos. Sí. Miriam Bregman hoy dijo: todavía no está la decisión, pero dijo: no son lo mismo Massa y Milei. Y lo criticó a Milei, o sea, claro. Milei dijo el tren fantasma de Milei, es decir, marca una diferencia, por eso hay señales ahí de que va a llamar. Y Schiaretti, que es la siguiente, que son 1.800.000 votos. Son un montón, porque además Schiaretti creció, ¿no? Acá hay dos claves para analizar a Schiaretti, porque también algunos dicen: no, es obvio que Schiaretti, como es peronista, los votantes peronistas de Schiaretti van a ir a Massa. Sí, pero también es cordobés, y el cordobés es profundamente anti-kirchnerista. Entonces el desafío de Massa es seguir con este sendero de deskirchnerización. Me costó, pero lo dije bien. Pero es así como lo estás contando, se está deskirchnerizando Massa. Si lo logra convencer a los cordobeses que votaron a Schiaretti, que él no es kirchnerista, que es otra cosa, que es peronista y que puede llegar a ser cordobesista, le puede llegar a ir bien. Hasta ahora sacó 13% en Córdoba, es decir, le fue mal, como al kirchnerismo en Córdoba. Sí. Entonces hay que ver qué hacen los votantes de Schiaretti, que creció con relación a las PASO. Eso quiere decir que hubo votantes de la oposición, probablemente Juntos por el Cambio, hay que ver bien la transferencia, pero probablemente Juntos por el Cambio, que fueron hacia Schiaretti diciendo: no queremos votar a Patricia Bullrich, pero tampoco queremos votar a ninguno de los otros dos. ¿Qué pasa con Schiaretti? ¿Dónde van? Son un montón de votos, 1.800.000, Yo creo que primero tenemos que ver dos cosas. La participación, elemento central, ¿participará la misma cantidad de gente que fue a esta elección? Y yo tengo serias dudas, tanto de cuántos participen, cuánto voto en blanco y nulo vaya a haber, porque lo que está diciendo la izquierda es algo que atraviesa a todos los que quedaron afuera. Entonces, y hay mucha gente que probablemente no quiera votar alguna de estas dos opciones que están en las antípodas absolutas. Hay gente que hoy te dice: yo no sé qué va a pasar de acá hasta el balotaje, pero hay gente que hoy te dice: no voy a ir a votar, o voy a votar en blanco. Por eso mismo, yo creo que este es un elemento muy central. En la Argentina, que no se cumple ni la ley de gravedad, una de las leyes insólitamente que se cumpliera era la del voto obligatorio, que todos sabemos que no tiene ninguna sanción. Se probó
que puede bajar el piso constantemente, como ya pasó en las PASO y como pasó en esta, que está en los pisos históricos de elección presidencial. Por lo tanto, primer punto, participación, hay que verlo. Segundo, estamos contando porcentajes con aumentos de votos respecto de las PASO. Exactamente. Entonces, las transferencias de voto hay que revisarlas bien. Yo creo que hoy hay parte del voto que tuvo Milei en las PASO, porque Milei consiguió sostener piso y techo, pero yo creo que hay que ver, y eso es un trabajo a hacer ahora, que parte del voto que conserva Milei no es el mismo voto que tuvo en las PASO. A ver si podemos volver a poner esa placa, esta que dice la cantidad de votos que tuvieron Miriam Bregman y Schiaretti. Esto que nos explicaba, son un montón de votos. Estamos tratando de analizar qué puede pasar. Y una de las variables es gente que no vaya a votar o gente que vote en blanco. Con lo cual te baja el porcentaje de lo que vos necesitas para llegar al 50%. Exactamente. Este es el punto. Pero Ese recordemos es el que la punto. clave está en el que saca un voto más. O sea, de la torta de votos que va a marcar que uno saque 51 y otro 49, por ejemplo, Claro, 55, pero 45. 50 más 1, no necesariamente del misma cantidad de votantes que hubo en esta elección. Entonces habrá que ver cuántos van y cuántos tienen un voto afirmativo, porque se cuentan solo los votos afirmativos. Por lo tanto es eso. Y esto que decía, transferencia de votos. Es probable que Milei haya tenido algunos votos que se fueron de Juntos por el Cambio y se le hayan ido algunos votos que había tenido del peronismo en la elección anterior. No, lo que uno cree, por lo menos lo que creo yo, es que la mayoría... Discúlpenme todos, tengo que ir al móvil. Sí, Vamos al dale. móvil que está en el Ministerio de Economía. Ahí está llegando Massa, Sí, Nacho. es la camioneta. María Laura, está llegando el ministro de Economía, Sergio Massa. Se encuentra aquí. Bueno, está con la ventanilla. A ver, ministro, ¿cómo está en este primer día? Bueno, a ver la figura del día de hoy, ¿verdad? Sergio Massa, que sacó la mayor cantidad de número de votos. Ministro de Economía. Y un día en el que estamos muy pendientes de los mercados. No estamos escuchándote, Nacho. ¿Pudiste descansar, Sergio? ¿Qué propondrá para seducir al voto progresista? Esperemos, ahora tengo a los corresponsales extranjeros, Argentina, como elección, porque el mundo está preocupado porque Argentina siga siendo un proveedor confiable de materia prima, de minerales, de energía, así que ahora hay que trabajar y contarle al mundo que Argentina puede recorrer un camino de sensatez. Gracias. Hasta luego, gracias. ¿Qué le vas a decir? Los invito si quieren a que escuchen, no pueden preguntar porque es para corresponsales extranjeros, pero si quieren pasar... ¿Habrá medidas inmediatas para contener la inflación? Bueno, María Laura, ahí escuchamos la palabra del ministro de Economía, Sergio Massa. Bueno, complicado el ingreso del ministro de Economía. Pudo responder algunas preguntas, espero que lo hayan podido escuchar con claridad. La verdad es que, bueno, muchos curiosos, muchos periodistas, muchas cámaras. Pero bueno, sorprendió porque el ministro no iba a dar declaraciones, no iba a hablar, pero bueno, evidentemente el resultado de ayer le da la posibilidad de tener un contacto con los medios. Quizás con otro tenor, ¿no? Me parece que los invitó a ustedes también a entrar, ¿verdad? Algo escuché, pero ya hemos ido del otro lado, María Laura, y ya nos han cerrado las puertas y ya nos han dicho que no estábamos enlistados en ningún medio nacional. Los está invitando a participar vamos a ir a averiguar eso, de la reunión, lo hizo públicamente y lo escuchamos todos, te cuento por si acaso. Así que bueno, muy bien, cualquier cosa vamos a nos seguir avisás. trabajando acá, así que vamos a intentar ingresar, seguro. Espectacular. Gracias, Nachito, muchas gracias. Acá estamos viendo, estaba casi sin voz, ¿no? La voz se la notaba muy cansado, más allá de que era difícil escucharlo. Se puso un estadista. ¿Por qué? Que lo primero que dijo es, ¿por qué se va a reunir con los corresponsales extranjeros? Porque hay que explicarle al mundo que vamos a seguir siendo un proveedor confiable de materias primas, minerales y energía. Es decir, ya está pensando en el presidente que va a ser, ya no es el ministro de Economía, ya no es el candidato, ya da por hecho que él es el presidente y desde ese rol se para. A ver, fíjense, a propósito de esto, Gaby, vamos a recordar cuáles son las repercusiones internacionales. ¿Qué dicen los otros medios, los medios del mundo, sobre esto que pasó aquí en la Argentina, ¿no? A ver, a propósito de que Massa se está por reunir con los corresponsales del mundo y que, como dice Claudio, está ubicándose en otro lugar. Mirá primero El País de España, que habla del peronista Massa que supera a Milei
y contiene la ola ultra en Argentina, la ola ultraderecha. Claramente el país comparando probablemente con la situación con Vox que se vio en España. Seguimos con la tapa de O Globo de Brasil. ¿Quién es el favorito en Argentina? Segunda vuelta será batalla de rechazos entre Massa y Milei. Los balotajes en el mundo suelen ser elegir el menos malo, ¿sí? Por la negativa, por el rechazo y no por la positiva. Sorpresa en Argentina, dice este diario Bio Bio de Chile. Sergio Massa se impone a Javier Milei e irán a segunda vuelta. Tenemos también otro de España, El Mundo, ¿sí? El diario El Mundo. Elecciones Argentina, el peronismo da la gran sorpresa, gana las elecciones y se jugará la presidencia en una segunda vuelta con Milei. Claramente la gran sorpresa, porque El Mundo también sabe que el que es candidato del peronismo es el ministro de Economía, de una economía en crisis, y El Mundo eso lo sabe muy bien. El País de Uruguay también, Massa o Milei, políticos opinan cuál es el candidato que más le conviene a Uruguay. Claramente miran los países vecinos porque les impacta cada una de las cosas que hacemos. También El Observador de Uruguay, elecciones 2023, ganadores y perdedores de otro domingo con sorpresa. Y tenemos también la tapa o la cobertura que hace The New York Times. En su página web habla de Sergio Massa y Javier Milei, ahí está destacado en amarillo, se enfrentarán en la segunda vuelta de las elecciones argentinas. Bueno, y estamos tratando de ver, a ver, la clave de esta cuestión a partir de hoy, aunque nos cueste ahora a todos empezar a ver otro escenario, lo hay, y lo que van a mirar es cómo crece Massa para llegar a ganar la elección, cómo crece Milei para dar el batacazo. Y todos van a apuntar a los votos que no tuvieron, los votos de Juntos por el Cambio, los votos de Schiaretti, los votos de Bregman. Es importante saber cuál es el foco, Gaby, al que va a apuntar Milei. Claramente los votos de Patricia Bullrich, ¿verdad? Y de Todos Juntos por el Cambio. Claramente, porque decíamos Massa iba por Bregman, Schiaretti, y a los moderados de Juntos por el Cambio veamos Javier Milei, que va a ir por el ala dura de Juntos por el Cambio, que apunta que sea la mayor parte de Juntos por el Cambio, y esa quizás es la gran discusión de cómo se compone hoy el votante de Juntos por el Cambio, que quedó bastante disminuido, es un 24%, es bastante, pero claramente hay que ver cómo es su composición. Y también va a apuntar al sector de los votantes de Schiaretti, con este discurso anti-kirchnerista en Córdoba. Hay que ver si eso genera algún tipo de mella o no. Lo último para cerrar, para tener claro cuánto es estos votantes que estamos hablando: 6.200.000 votos son los que sacó Juntos por el Cambio, que se van a conformar ahora como el fiel de la balanza. Hacia dónde se incline la mayoría es lo que puede determinar y achicar esta brecha de 1.800.000 votos que le sacó Massa a Milei. Tenemos para todos los gustos hoy en Juntos por el Cambio, porque tenés sectores del radicalismo, no todos, pero algunos sectores, tenés sectores de la coalición cívica que están más cerca de Massa, y algunos diciendo en blanco, pero que no van a llamar a votar a Milei. Y después un sector del PRO, más Halcón, que está cerca de Milei, pero un sector del PRO Halcón también que está enojado con Milei. Entonces Milei tiene un mes para intentar encariñarlos y decirle perdón por todo lo que pasó, pero si quieren sacar al kirchnerismo, me tienen que votar a mí. Muchos diciendo hoy voto en blanco o anulo. Hay que ver si en el 19 de noviembre mantienen esa línea. A ver si podemos más o menos ir repasando lo que hasta ahora es indudable y es un dato. Milei, que va por los votos de Juntos por el Cambio, y si puede por Schiaretti, que intenta ir contra el kirchnerismo para ver si gana esos votos. Y Massa, que no, va a tratar de seducir a todos, absolutamente a todos, que se va a intentar, Claudio, despegar del kirchnerismo, como decía Gaby, todo lo posible, kirchnerizarse públicamente, ¿no? Totalmente. Y el kirchnerismo no va a hacer nada por complicarlo, porque no le conviene. Le conviene que Massa sea presidente, porque esa es su única posibilidad de supervivencia. Pero hoy Milei vuelve a cometer un error. Empieza con el pie izquierdo, porque lo primero que hace es descalificar a los radicales que integran Juntos por el Cambio, los que calificó de traidores y que se sienten más cómodos con Massa que con los principios de la libertad. Claramente vuelve a construir enemigos cuando lo que necesita es sumar muchos amigos, porque necesita un montón de votos, casi 5 millones de votos o 6 millones de votos para poder llegar a ganar en primera vuelta. Claramente muestra otra vez una campaña poco profesional,
solo en manos del candidato y un candidato que hace lo que quiere y no lo hace bien. Sí, yo creo que tiene Massa la chance de quedarse prácticamente con todos los votos de la izquierda. Sería raro, siempre la izquierda ha sido funcional al kirchnerismo. Los votos de Miriam Bregman. Exactamente, los votos de Miriam Bregman, aunque algunos dirigentes de la izquierda pueden decir, no, Massa son lo mismo. Yo creo que los votantes van a ir por el candidato del oficialismo, que es Massa. Creo que la mayoría de los votantes de Schiaretti también, porque ahí hay una afinidad, ahí es voto peronista. Es cierto. ¿Es voto peronista antikirchnerista, Fernando? Es voto peronista antikirchnerista, pero Massa... ¿Cómo lograría Massa seducirlos? Y porque Massa se va a deskirchnerizar, como decimos. Fue socio de la Sota. Claro, y fue... Massa fue el socio de la Sota. Está bien, pero no de Schiaretti. Schiaretti era afín a Macri, ¿verdad? A Mauricio Macri. Tenía una amistad con Macri, incluso fue gerente de Fiat, hasta lo empresario llegó eso, pero... ¿Vos crees que los cordobeses van a creer que Massa se deskirchneriza? ¿Cómo me cuesta eso? Bueno, yo creo que hay una chance. Sí, ¿Hay una chance? Yo creo que hay una chance. Hay que ver qué plantea en la convocatoria Massa, porque va a convocar a Schiaretti. ¿Y qué es lo que hace Schiaretti? Que Schiaretti es un poco aquel factor que trató de llevar para, digamos, su esquema Horacio Rodríguez Larreta, que le salió mal, que lo castigaron mucho, pero que viendo la cantidad de votos que tiene Schiaretti, le hubiera convenido a Juntos por el Cambio tener adentro a Schiaretti de alguna manera. No lo logró. Yo creo que se va a quedar Massa, y sobre todo por habilidad, tiene la chance de quedarse con más votos de Schiaretti que los que puede quedarse Milei, que es lo que vemos. O sea, está insultando al radicalismo, insultando al sector de Rodríguez Larreta. No es manera de conquistar votos, es muy difícil con ese sistema tan agresivo que utiliza Milei ahora, que sigue, es cuando bien Claudio nos recuerda hoy, sigue agresivo. Totalmente, como siguió hoy a la mañana en las entrevistas que hizo. Un detalle que no es menor de la disección de los votos de Schiaretti, del 1.800.000 votos que sacó Schiaretti, de Córdoba son un poco más de 600.000. Quiere decir que tenés 1.200.000 votos que son de provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, sobre todo, donde le fue bien. Ahí no necesariamente es el cordobesismo antikirchnerista. En Santa Fe me inclino a pensar, y esto estoy especulando claramente, pero me inclino a pensar que hay mucho voto socialista, porque de hecho iban en alianza con el socialismo el frente de Schiaretti, que quizás votó a Puyaro en las de gobernador y votó a Schiaretti ahora, que quizás lo votó a Larreta en las PASO porque pensaba que era el que tenía chance de ganar y quería que le gane a Bullrich porque tenía más chances, y ahora fue a Schiaretti. Ese es un votante que a Milei no va seguro. Y tenemos más cosas para compartir, muchísimas más aquí sobre el análisis y sobre los datos.